Julio Bárbaro por Hugo Moyano, que vamos a ver el tape enseguida lo que dijo hoy. Julio, buenas noches. Buenas noches. Permítame preguntarle primero que nada por lo que yo llamé algo así como deteriorado e inexplicable clima político argentino, porque está deteriorado pero es inexplicable. Es decir, hace 100 días Cristina Kirchner ganaba con 54% de los votos y hoy el ambiente argentino, tómenme que no es el más adecuado 100 días después a una elección de semejante resultado, ¿no es cierto? Ese 54 es el apoyo de una sociedad que dice, le entregamos el poder para que usted nos armonice. Yo creo que ella tenía esas dos opciones, o ir a la pacificación o ir por todo. El ir por todo quiere decir que los que no la votaron o no la votamos tenemos que cambiar de ideología. Hay un sectarismo y una fractura sin idea, porque parece que acá está la izquierda, que son ellos, y acá estamos la derecha. Ni ellos son la izquierda ni del otro lado está la derecha. Hay una pobreza ideológica que es la que lleva a la demencia del mal humor. Entonces, como las ideas son pobres, los alaridos son infinitos, no se corresponde una cosa con otra, como que equilibramos con el grito la pobreza del pensamiento. Totalmente. Como usted ve que se califica a periodistas de nazis, por ejemplo. Primero, digamos, yo salí en defensa de Pepe, porque Osvaldo fue alumno mío y es mi amigo. Y además, la idea de que el otro es nazi, ¿no? Digo, por ejemplo, el orden. Cuando alguien corta una calle, si usted o yo decimos que en ningún país del mundo se hace, no se hace en Europa del mercado común y en la Cuba de Castro. Entonces somos nazis. El orden es nazi. Y la idea distinta también. Ahora, la palabra está usada tontamente. Yo decía en mi nota del otro día, que la saqué en Clarín, que antes nos decían nazis a los peronistas, la izquierda cipaya, el Partido Comunista, etc. Porque para ellos la idea era Europa. Entonces, ¿qué había? Socialdemócrata o nazi. Y el que no estaba con ellos era nazi. Pero es la pobreza del pensamiento heredado. Nosotros éramos peronistas, nunca fuimos ni una... ¿Y cómo está el peronismo frente a este cuadro de situación? Yo creo que Cristina como presidenta va separando al peronismo de la izquierda. Ella se va quedando con la izquierda, que es personalista, que se bancó siempre el fanatismo del individuo, y el peronismo era otra cosa. ¿Tuvo error de personalismo? Sí, pero había una riqueza conceptual y de personaje, y había 1000 tendencias. Cada uno tenía su ideología, entonces uno de izquierda, otro de centro, otro de derecha. Perón armonizaba eso. Ahora, era el balcón y la plaza. Acá es Cristina con el micrófono y los funcionarios. Los funcionarios aplauden. Pero esa concentración de todo el poder en su persona, yo a veces la veo y coincido y a veces no. Pero hay algo que no coincido, que nos hable todos los días, porque la palabra se va empobreciendo, se va desgastando, no nos va enriqueciendo el debate. Y en segundo lugar, que demonice al otro. Entonces, digamos, Macri es el mal, Scioli es el mal, Moyano es el mal. El que piensa distinto es la riqueza de la democracia, no el mal. Una democracia con un solo pensamiento, el de Cristina, es una democracia muerta. Entonces enriquecen las visiones distintas y empobrecen los aplausos y las explicaciones de estos pseudointelectuales de carta abierta que cuando ella habla, ellos escriben y explican. Si miramos tal que hemos visto números económicos en ciclo, digamos, uno podría mirar también la política como un ciclo, ¿no es cierto? Fíjese que en julio del diciembre del 2007, cuando asume Cristina, estaba muy arriba. Arranca ahí la primera crisis, que fue Antonini Wilson, el campo, digamos, dura un tiempo, hay voluntad política, evidentemente, se sale de la crisis, pierde las elecciones, vuelve a caer en crisis, vuelve a levantar con el Congreso residual, con la pelea con los medios, yo qué sé, hasta lo de Redrado, que vuelve a caer en una crisis, se vuelve a recuperar, ¿no es cierto? Vuelve a caer en crisis en agosto. Si uno mira en los tiempos, lo de Menem fue parecido. Tuvo esos altibajos, hasta en un momento que la curva de Gauss entró en la caída. Y en esa caída es cuando empieza... ¿Qué es la curva de Gauss? Digo yo, la curva... Bueno. Digo, en que la curva del poder duró un tiempo, esos 10 años, y ahí entró a bajar. Que pareció, después de la muerte de Néstor Kirchner, que el ciclo caída-recuperación se había como interrumpido y que estábamos todo el tiempo en recuperación. Ese ciclo prolongado que acaba de cambiar radicalmente, ¿no es cierto? Ahora es crisis de vuelta, ¿no es cierto? Siendo que, si uno mira para atrás, estamos así, ¿no es cierto? ¿Cómo cree usted que va a intentar el gobierno salir de esta situación compleja?
Yo creo que si el gobierno no para el mal humor y la agresión está construyendo... Cuando el gobierno, cuando salen y dicen el libro La Cámpora, que lo miré y es malísimo, pero cuando dicen eso no, la sociedad corre y dice eso sí. O sea, están promocionando lo que intentan cortar, debilitar o eliminar. Ese es el primer elemento que muestra una crisis de debilitamiento. Cuando usted lo que intenta hacer le sale al revés de lo que quiere. Y en eso se vio en todos los casos. Es un gobierno que se enoja con el que opina distinto. Pero el que opina distinto tiene tanta razón que la sociedad, digamos, no le puede echar siempre la culpa a los medios monopólicos. Claro. Bueno, no solamente se enoja y en algunos casos actúa, ¿no es cierto? Peor, cuando se enoja, sí, peor cuando actúa. Pero la idea de que el monopolio es el que opina. Y el que no opina se puede llevar lo que quiere. Si hay un canal que está ligado a una empresa que no dice nada. La empresa tiene vía libre para sus negocios. Y el canal 11 no habla. Entonces, claro, esto es la democracia. No, no es la democracia. Eso es un desastre. Bueno, le pido, antes de ver el tema de Amado Boudou, pensar un poquito en Moyano. Moyano fue un aliado de Néstor Kirchner, inclusive en la época en que usted formaba parte del gobierno, ¿no es cierto? Después se fue poco menos que malas palabras, ¿no es cierto? Hablando yo con dirigentes sindicales importantes, me explicaron que en realidad nadie quería agarrar a CGT y me dijeron que se quede Moyano, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Hoy habló Moyano. Moyano dijo estas cosas. Es de preocupación, porque si nosotros advertimos, observamos lo que está pasando a nivel de discusión salarial, evidentemente nos debe preocupar a todos. Porque si nosotros observamos lo que ha pasado con muchas organizaciones gremiales que se le ha atacado extorsionadores, etcétera, etcétera, es preocupante. Si nosotros observamos justamente lo que usted menciona como docente, el ataque que van a tener los docentes nos debe preocupar, porque después de Cavallo no atacó nadie más a los docentes como se atacó en estos momentos, en estos días pasados. Y todo tiene que ver con algo. ¿Por qué se ataca a los docentes? Para imponer los porcentajes de aumento de salario que se imponen. Entonces, cuando se ataca a los dirigentes, como decía al principio, es porque quieren imponer una política, en este caso una política salarial. Y realmente nos preocupa eso, porque no hay respuestas tampoco para la persona que con un esfuerzo, con un gran esfuerzo, con un sacrificio, dejando, yo pongo concretamente lo que pasa en nuestra actividad, como en otras actividades marítimas, etcétera, etcétera. Nadie habla de no hacer un aporte, pero ya cuando se compra la mercadería a través del IVA, ya se está haciendo un aporte, un impuesto, se está pagando un impuesto. Y a eso, ¿no es cierto?, se le suma este tema del mínimo imponible, que realmente yo diría que hasta es vergonzoso. Pero es un hasta llega a situaciones que son de inmoralidad. ¿Este Moyano es el jefe de la oposición? Este Moyano es el que está rescatando al peronismo y en especial al sindicalismo, porque hay un sindicalismo que terminó convertido en obra social sin ideología. Hay un pedazo del sindicalismo que muere ahí, pero el sindicalismo de Moyano es el que rescató buena parte del peronismo de la decadencia de Menem. Es decir, cuando empezamos con Néstor Kirchner, yo fui parte de esos diálogos largos con Moyano. Y en esos diálogos se encontraba la posibilidad de salir, porque solo los que se sublevan apuestan al futuro. La obediencia desaparece con la decadencia, que es lo que pasó con el menemismo, salvo algunos gobernadores que hoy siguen aplaudiendo y se ponen como distraídos. Pero quiero decir esto, Moyano, con el que trabajo y hablo y dialogo, lo mismo que Macri o con Scioli, para mí son tres opciones de la política que viene como opción de futuro. Cuando termine Cristina, que quiero que termine lo mejor posible, pero quiero que lo que venga tenga un signo distinto, si no nuestra democracia es decadencia. Julio, ¿cómo evalúa la posición del vicepresidente Boudou? La evalúo como que no logramos que la generación joven imponga una práctica política distinta a lo peor de lo viejo.
Y eso sí me duele. Yo apuesto a los jóvenes, pero los jóvenes tienen que apostar a la mística, a la ideología, al compromiso y a la humildad también, a ser ejemplo. Digo, me parece que toman el poder, y usted sabe mejor que yo que el poder no corrompe, el poder dilata y los desnuda, ¿no? ¿Y cómo se arregla el tema ahora? Me parece que es parte del empobrecimiento de un gobierno que eligió un hombre que tenía esta debilidad. Yo digo, no soy de meterme en la cosa de la acusación. No, yo obviamente. Lo que me interesa, sí, es que este gobierno quiero que termine lo mejor posible y quiero trabajar para que el que venga sea de unión nacional. Salga de este rencor de que el otro es el malo. Pero, Julio, para eso faltan 3 años y medio, ¿no es cierto? Poco tiempo para la reconstrucción de un pensamiento político, de una propuesta, para superar los odios, para ir armonizando y armando. Es un tiempo imprescindible, esos 3 años se necesitan. No es lastimar y dañar al gobierno, al contrario, es ayudarlo si lo necesita, pero también decir, esta política hoy es fractura la sociedad. Yo quiero la unidad, usted también quiere la unidad. Y quiero que el adversario sea digno de respeto, no inventado como enemigo y lo quiero matar. Dentro de los fanatismos que hoy se debaten en la Argentina, digamos, hay un sector que plantea que la presidenta, yo no tengo idea porque con ella no hablo, pero que la presidenta está aislada, ¿no es cierto? Que no habla con nadie, que el equipo de gobierno no funciona como un equipo, digamos, y que la gente que accede a ella es muy poca, y que bueno, y que la cosa funciona así, ¿no es cierto? ¿Usted la conoció, Cristina? Yo fui muy amigo de Cristina, y digo siempre muy amigo. Digo siempre que yo me enganché con Cristina por su rebeldía. Por eso también le pido y le exijo hoy que respete la mía. Digo, Cristina aquella era una senadora en el Senado peleando contra todos. Después hizo una cosa más lógica, fue armonizando. Pero yo hubiera pensado que con el tiempo ese gobierno madura. Y ese gobierno al madurar contiene. Y no, es un gobierno que expulsa. Entonces, el 54% de los votos llevado a la dureza y se reduce a los fanáticos. Marcelo, y los fanáticos no son 54. Parece que son 22, 23. El resto de la sociedad, adiós, gracias. Repele y repudia el fanatismo. ¿Y la imagina hoy a la presidenta como una persona que no habla con nadie? La imagino como una persona que no respeta el pensamiento de nadie más que el de ella. Y eso es lo mismo o peor que no hablar con nadie. Me parece que eso es lo que nos lastima. Hasta hace un año hablaba Aníbal Fernández en nombre del gobierno. Hoy casi no habla ningún ministro. Y cuando hablan como en el momento del accidente, el gobierno estaba como ausente. Y cuando habló alguno del gobierno, usted y yo pensamos que era mejor que se hubiera callado. Creo que tenemos que volver a la política de la inteligencia, del proyecto, del respeto al otro, al último Perón. Perón tuvo errores, sí. El último Perón es el que tenemos que apoyar como parte de lo que viene. Lo que viene puede ser con un pedazo peronista, un pedazo radical, un pedazo socialista, pero necesitamos un proyecto englobante y salir de la idea del enemigo, Marcelo, porque no hay enemigo. El enemigo somos nosotros autodestruyéndonos. Por último, Julio, yo contaba al principio del programa, cuando conté mi situación acá en el canal, lo complejo que es hoy ser simplemente un periodista, ¿no? Laburar de periodista es una complicación, ¿no es cierto? Opinar, entrevistar, hablar, criticar, cuestionar, informar, leer, lo que sea, es un despelote, ¿no es cierto? De ahí a que pasó lo que pasó acá, digamos, cualquier cuestión que ocurra entre un canal y yo, ¡fum!, automáticamente se genera un caso de censura, ¿no es cierto? En este caso por ahí no fue, pero ciertamente está como latente, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa al gobierno con el poder, con la prensa? Cuando un gobierno tiene vitalidad y talento, seduce a la prensa vigente. Cuando esa vitalidad y ese talento se transforman en sectarismo, tiene que inventar su prensa propia. Y cuando uno inventa su prensa propia, termina siempre convencido de que la otra es el mal. ¿Y sabe qué pasa, Marcelo, para cerrar? La prensa oficialista es lo más aburrido del mundo. No anduvo ni en el Pradva, no anduvo en ningún lugar del mundo. Y tampoco va a andar acá. Porque la prensa funciona cuando es cuestionadora del poder. Esa es la prensa que necesita el poder y la política y la vida humana. Si la prensa también es obsecuente, la sociedad se degrada, la política se empobrece. Julio, muchísimas gracias.